que en Monterrey es de el 37 kilos el consumo per cápita por regio, ¿no? Hola compañeros de la carne, bienvenidos. Hablemos de carne. Mi nombre es Francisco Nájar. El día de hoy tenemos a un gran amigo de USMF, Rigoberto Treviño. Él es Trade Manager. Ha tenido la oportunidad de trabajar con él con esa necesidad de informar al consumidor y irnos un poquito más hablando de esas falacias, de esas preguntas básicas. Y qué mejor que Rigo, que nos platique un poquito de cómo estamos en temas de consumo per cápita. Hablaremos también de un poco también de algunos mitos de la carne que tenemos, también de la importancia de la proteína animal en la dieta. Y bueno, sin más, bienvenido Rigo por estar y muchas gracias por estar el día de hoy aquí en Hablemos de Carne este año 2024. No, pues muchas gracias por darme un espacio en este foro. Pues muy feliz de estar aquí. La verdad, pues he seguido el podcast de Meatspad desde hace ya pues varios años. Tuvimos la oportunidad de conocernos en Expo Carnes el año pasado y pues un placer que un año después pues estar abriendo este foro de Hablemos de Carne o estarle dando este refresh para en un futuro pues estar informando más al consumidor sobre la carne en general, ¿no? Yo era muy renuente al principio. Yo decía, bueno, ¿por qué siempre, bueno, en el posgrado o en la maestría y el doctorado siempre era mucho hablado con tecnicismo? Digo, en la comunidad científica es eso, ¿no? Cuando estás hablando con un seminario, hablas de muchos términos que son medios complicados, pero ya de 4 años haciendo esto Meatspad, yo creo que era momento de decir, aquí está la industria de la carne. Aquí está con gente que sabe de la tecnología y ciencia de la carne para hablar de eso. Estos tecnicismos, hablamos recientemente acerca de unos señalamientos que había en el área metropolitana del agua, del consumo del agua, echándole la culpa a la industria de la carne del efecto invernadero y de varias cosas. Y yo creo que eso era la importancia de hablar también con temas un poquito más que son más digeribles para el consumidor. Y de ahí nace Hablemos de Carne. Este va a ser el 3er año, por así decirlo. Ya vamos a estar haciéndolo mes tras mes, junto con lo que son los podcasts que lo seguimos haciendo. Para la gente que nos escucha, no vamos a dejar de hacer los podcasts técnicos. Es más que nada para darle una alternativa también a consumidores, sumar. También sabemos que al nivel del retail, al nivel del consumidor, pues a veces hay muchos temas que como industria a veces no dominamos, y si no dominamos no podemos defender a la industria de la carne. Entonces, hemos empezado a hablar este año de cosas de color de la carne, hemos hablado un poquito de del tema de sustentabilidad, de desperdicio. Bueno, eso fue un poquito de cómo inició, ¿no? Eso es, lo pudiera decir de manera resumida. Y miren sorpresas este año, teniendo más gente. Y fíjate que no es fácil a veces hablar con gente que está muy enfocada en la comunidad científica, de tratar de bajarlos, porque como te digo, como están muy rodeados de gente que tiene un alto conocimiento técnico, a veces decirle, oye, espérame un poquito, vamos a hablar de este término o vamos a profundizar un poquito más y el impacto que esto tiene a la industria o al consumidor. Sí, efectivamente, pues yo creo que pues todo lo que es la industria cárnica hay gente de muchos años de experiencia en los cuales pues ya las cosas muy técnicas como es el podcast de Meatspad les sirven bastante, pero pues aquí lo que queremos hacer es como que una combinación de cómo bajarlo al consumidor totalmente final. O sea, si tú te empiezas a ver ya mucho en redes sociales, etcétera, pues llegas a ver muchos influencers que incluso ya te empiezan no solamente a decir la receta del producto, sino que empiezan también a ver la parte de, oye, no, pues es que te voy a hacer un ribeye. Ah, sí, pero mira, el ribeye viene del rib, que es de la costilla 6 a la 12. Entonces ya empiezan a como que interesar un poco más a la gente de saber de dónde viene el corte, por qué esto, por qué lo otro. Y pues es parte de lo que queremos hacer en Hablemos de Carne, ¿no? Empezar a educar un poco más al consumidor final, no con algo de muchos tecnicismos o algo muy científico de colágeno, de alérgenos, sino como que algo pues un poco más aterrizado que de igual manera les puede servir bastante al consumidor. Yo me siento muy identificado, ¿no? con todo esto. Pues yo estudié negocios internacionales, yo sé que tú estudiaste pues ya prácticamente una maestría en Meat Science.
Entonces, pues yo yendo a Estados Unidos y aprendiendo en diferentes universidades, pues llegas a entender un poco de esto y al final, pues ese conocimiento yo lo tengo que pasar a las demás personas porque pues, lamentablemente no es como que todos puedan tener esos estudios de aquel lado. Entonces, ¿cómo se los pasas, no? Entonces, es toda esa información, irla dividiendo, irla seccionando e irla haciendo de una forma todavía más digerible, ese contenido de un diplomado de 4 meses, hacerlo digerible para un consumidor final en sí de las cosas que les pueden estar interesando y es parte de cómo está naciendo este proyecto, ¿no? Me atrevo a decir que estamos en una región de las que más consumen carne en México y me atrevo a decir de Latinoamérica. Estamos en Monterrey, Nuevo León. Yo creo que hace mucho sentido que empiece esto para defender lo que es el consumo de carne, la importancia de consumir proteína animal. Nuestro objetivo principal no es atacar a la comunidad que es vegana, a la comunidad que no consume proteína animal. Es solamente hablar con hechos desde un soporte técnico, un soporte científico y siempre hablando con la verdad, no tratando de hablar con verdades a medias, que eso es lo importante de esto, que se sientan, pues que la información que estamos ofreciendo aquí en Mixpad es información que tiene validez científica y por eso nuestro objetivo es transformar eso complicado, que me acuerdo mucho de ese 15,000 que hablamos en la propaganda anticarne del hecho del consumo de agua. ¿Y cómo la podemos segmentar y decir, bueno, este mensaje se transformó o se manipuló para que la gente que no sabe, pues es muy fácil persuadir. Claro. Eso mencionabas redes sociales, es muy fácil que persuadir, seguir a alguien y creerte algo que no es. Correcto, o sea, pues era lo que estábamos hablando la vez anterior de la huella hídrica, etcétera. Y yo creo que también es parte de esto, ¿no? O sea, qué mejor forma de aprender de carne, por ejemplo, pues comandado con tu experiencia como de Meat Science, de Kansas State University y todos los invitados que vas a tener que ya tienen buenos años en la industria cárnica para saber esto. De repente es muy fácil entrar a internet, googlear algo y tener un rato que pues en realidad pues puede ser erróneo, puede ser correcto, entonces no tiene así como que un sustento científico. Entonces pues aquí pues no solamente lo que yo y tú vamos a decir, sino es años de conocimiento en diferentes universidades y demás que son pruebas y que se pueden dar datos muy veraces a la industria cárnica, ¿no? Tú me podrás comprender ahí en Kansas State cómo hay personas que dedican su vida a la facultad de Meat Science, prácticamente toda su vida ahí haciendo pruebas, investigando, prueba y error, diferentes alumnos que van desarrollando para llegar a estos resultados finales que podemos aquí compartirles a todos ustedes, ¿no? Háblame por favor del rol de USMF. ¿Cómo USMF ha enaltecido el consumo de carne o la importancia del consumo de carne proveniente de proteína animal? Un poco del rol, un poco de lo nuevo, a lo mejor que años atrás no se había hecho un enfoque un poquito más al tema educativo. Claro. ¿Me pudieras hablar de eso, por favor? Sí, pero lo que es US Meat Export Federation es una federación que se dedica a hacer caminos más fáciles para la comercialización de carne roja en México, ¿no? Al hablar de carne roja, ¿de qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a res, me estoy refiriendo a cerdo y a cordero principalmente. En sí, pues, nosotros lo que hacemos es representar a muchos sectores de la industria cárnica de Estados Unidos que son miembros de nosotros. Cuando digo sectores, pues ¿a qué me estoy refiriendo? Me refiero a los rancheros de Estados Unidos, a todas las engordas de Estados Unidos que son los feed yards, a las empacadoras de Estados Unidos que son importantísimas, y aparte todas las asociaciones de granos, de soya, de maíz, aparte del gobierno de Estados Unidos por medio de la USDA y demás. Ellos se dan cuenta que hacen un fondo para que nosotros tengamos recursos y con esos recursos nosotros realizar diferentes actividades alrededor del mundo, ¿no? ¿Qué tipo de actividades podemos estar realizando nosotros? Pues actividades de desarrollo de producto, cuestiones de redes sociales, educativas, también misiones comerciales que se puedan ir a Estados Unidos para aprender y demás. Entonces es un muy amplio panorama en el cual nosotros podemos promocionar la carne roja americana en México. En realidad, pues nosotros somos una federación no lucrativa. ¿Qué quiere decir? Nosotros no generamos utilidades, nosotros no vendemos producto, nosotros no compramos producto, lo que hacemos es promocionar
Y al final es a través de nuestros socios comerciales, los importadores, como podemos llegar a los diferentes consumidores, ya sea algún restaurante en la parte de food service, ya sea en la parte del retail, o en mi parte que es más la cuestión de todo lo que es trade, es como nosotros podemos tenerlo. Entonces, un importador de carne americana roja, levanta la mano y pues nosotros con mucho gusto estamos ahí para apoyarle en todas estas cuestiones. En esta nueva etapa tuya como trade manager, sabemos que estuviste con la empresa Sigma antes de estar ya con Gerardo en USMF. ¿Qué viste? Me llama mucho la atención que estamos dentro de la generación joven, que ves cosas que a lo mejor dices, bueno, esto para mí es muy claro que hay que trabajar aquí, ¿no? Y me gustaría a lo mejor que me dijeras de qué manera aportas esa innovación a USMF México. Sí, fíjate que yo ya tengo más de 10 años en la industria cárnica. Como te digo, soy licenciado en negocios internacionales. Tuve la fortuna de empezar en el retail mi carrera. Estuve buenos años ahí trabajando en Walmart de México, en Centroamérica, en la parte cárnica, lo cual me dio la experiencia de retail. Posteriormente estuve también en conveniencia. Estuve 2 años en la parte de conveniencia. Y posteriormente pues pasé a la parte de food service ahí como comentas con Sigma. Entonces pues esto yo creo que es muy importante para mí porque pues me da como que ese panorama bastante amplio del consumo de carne en México, ¿no? Como te digo, del retail, posteriormente conveniencia, food service y ahora viendo lo que es la parte de trade, más de distribuidores, procesadores, trader, broker, valor agregado y demás. Entonces yo creo que eso es bastante importante. Y pues hay muchas cosas que hacer en la industria cárnica, ¿no? Y pues con toda esta experiencia que se ha ido juntando poco a poco, hay muchas cosas por las cuales nosotros queremos hacer. Al final de cuentas, yo creo que uno de los objetivos de USMF, aparte de promocionar el consumo de la carne, es también ver el desarrollo de nuevas regiones y ver el desarrollo de nuevos productos, que yo creo que es algo que en lo particular me interesa mucho ir por todo ese lado. Y pues todas las cuestiones educativas que hemos estado realizando ya durante muchos años, pues continuar con lo que hemos estado haciendo, ¿no? ¿Qué tan importante es lo que mencionas? Porque llegas a USMF con una visión diferente, con una experiencia ya como mencionas en el retail, en conveniencia. Y eso aporta también el tema logístico. Esto aporta mucho para que puedas ver pues, de un punto de vista más multidisciplinario y sabes dónde atacar, ¿no? Claro, pues al final de cuentas, el primer año fue mucho de aprender cómo están las cuestiones, conocer, para viajar por toda la República, conocer diferentes socios comerciales y ver cómo está operando el negocio de aquí del trade de México, ¿no? Entonces fue más o menos como que seguir la estela de lo que ya estaba haciendo anteriormente. Yo creo que este año, después de la experiencia, pues ya es el bueno para empezar a continuar con lo que lo teníamos y aparte empezar a hacer cosas nuevas, ¿no? Como por ejemplo lo del desarrollo de productos que vamos a estar muy involucrados esta vez, crear alguna tendencia en algún nuevo corte, hacer innovaciones. Yo creo que principalmente eso es lo que buscamos. En realidad, como te digo, o sea, pues es la carcasa de la res, la carcasa del cerdo. Pues tienes que vender todo, ¿no? No es como que, oye, pues nada más te voy a consumir lo que es el ribeye, nada más te voy a consumir lo que es la rachera. No, pues qué pasa en la res con toda la parte del round de la pierna, con toda la parte del choke. Pues también es, al final de cuentas, lo que queremos nosotros promover para que al final el valor comercial de toda la carcasa pues llega a tener una inferencia bastante grande y seguir todo promocionando, ¿no? La parte del cerdo también. México es un gran consumidor de pierna de cerdo. Aproximadamente el 60% de lo que se trae a México de cerdo es pierna. Pero pues, ¿qué pasa con el lomo de cerdo? ¿Qué pasa con el Boston Butt? ¿Con el Picnic Shoulder? Entonces, hay que también pues ver toda esa parte para, como te digo, optimizar el valor de la carcasa. Es algo que le interesa bastante a Estados Unidos, es algo que le interesa bastante a México, que es un gran consumidor de cerdo. Entonces, pues por ahí le queremos dar. Digo, nada más para dar un dato, o sea, el 50% del cerdo que se consume en México es cerdo importado. O sea, México no tiene el suministro para poder solventar la demanda de cerdo en el país. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues se hacen las importaciones y de esas importaciones aproximadamente el 70% es cerdo americano. Entonces, es importantísimo para todo el consumo que se tiene en México. Me gustaría que nos enfocáramos un poquito del comportamiento del consumo de carne en Monterrey. Te unos datos bien interesantes que me gustaría que nos hablaras de eso. Claro, pues efectivamente, solamente comentar, viéndolo en un panorama global, el consumo de carne sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo.
Pero lo muy interesante de decir del consumo es que, por ejemplo, 3 países o regiones, por así decirlo, están abarcando aproximadamente 60% del consumo de carne en el mundo, ¿no? Lo que es China, que aproximadamente trae un consumo del 30%, posteriormente sigue Estados Unidos, que tiene un consumo del 15%, y toda la parte de la Unión Europea tiene un consumo del 13%. Entonces, imagínate, o sea, ya está sumando aproximadamente un 60% de todo el consumo mundial de carne. ¿Y qué pasa si lo transferimos a México? México no le va nada mal en lo que es el consumo. O sea, de esos 3 grandes regiones, monstruos, países que se tienen, México es el 6º lugar en el consumo. Entonces, es algo importantísimo. En sí, digo, nada más para dar un dato, antes de ver los datos de Monterrey, Estados Unidos, el consumo per cápita de carne, cuando estoy hablando de carne, pues estoy hablando como que de todo en general, es de 119 kilos por persona. Entonces, esto quiere decir que en el año, cada persona americana consume per cápita 119 kilos. Yo te aseguro que de eso, carne molida o hamburguesa debe ser claro, la mitad, ¿no? Sí, ahorita que viene el Super Bowl, etcétera, etcétera, pues se van a levantar bastante todos esos números. Y si lo traduce en México, si en Estados Unidos son 119 kilogramos, en México estamos hablando de 73 kilogramos. Hay una diferencia ahí bastante interesante, pero pues al final de cuentas, pues como te digo, México es el 6º lugar a nivel mundial de consumo de carne. Y algo muy interesante que estaba viendo en uno de los podcasts anteriores que se habían realizado, que fue con mi director, que es Gerardo Rodríguez, era que antes de que se abriera en el 94 el TLC, el Telecán, el consumo per cápita en México era como de 35 kilos. O sea, imagínate la importancia de haber abierto el tratado y cómo llegó a aumentar de 35 kilos a 73, que es lo que se está consumiendo actualmente, ¿no? Fíjate que hay muchos datos también, ¿no? De la relación que hay entre el consumo de carne y el desarrollo de un país. Habíamos hablado con el doctor Diego Braña del enanismo, del desarrollo, mucho de ese desarrollo que ocurre. Digo, no somos médicos, pero están los datos ahí. Mucho de ese desarrollo en niños pues ocurre en las edades tempranas. Y tiene que ver mucho con el consumo de proteína animal. Entonces, la nutrición, tiene mucho que ver con lo que mencionas, efectivamente. de esa mejora o de ese incremento en consumo per cápita de carne. Efectivamente, tiene que ver bastante. Y también todas las cuestiones del PIB, la industria cárnica puede representar hasta como el 35%, o sea, la segunda fuente más fuerte de todo esto. Y sí, o sea, los consumos pues han aumentado bastante, ¿no? En promedio, lo que te puedo hablar del 2022 contra el 2023, han aumentado como entre un 4.5 y 5%, así la carne en general. Como te digo, el consumo del mexicano es de 73 kilos. Ya si nos vamos así como que a las proteínas más importantes, la número 1 es el pollo con 38 kilos. Yo creo que es entendible el pollo, una proteína muy versátil, un punto de precio económico. Llegan a su peso de mercado pues relativamente muy rápido. Entonces pues es la más popular que se tiene. Posteriormente tenemos al cerdo con 20 kilogramos. Y después tenemos a la res con 15 kilogramos, que es lo que estamos viendo, ¿no? También pues la parte todo de carnes frías y demás, aproximadamente con unos 8.5 kilos lo que se tiene. Y digo, volviendo a esta parte de lo que comentabas del consumo en Monterrey, estaba viendo unas estadísticas que en Monterrey es de el 37 kilos el consumo per cápita por regio, ¿no? Entonces, si lo comparas con los 15 kilos que hay a nivel nacional contra el 37 del regio, entonces pues ahí tienes datos muy impresionantes de cómo se mueve la aguja en ciertas zonas o en otras, ¿no? Eso es en res, ¿no? Es en res, así, ya yendo así como que específicamente en cada proteína. Y por ejemplo, pues el consumo de cerdo en Monterrey, pues igual y no es tan elevado, pero hay otras regiones como Yucatán, que es tremendo, ¿no? También el consumo de pavo es tremendo de aquel lado. Entonces, ahí se va haciendo como la balanza y se van haciendo estos promedios, pero pues sí se llega a diferenciar mucho en cada una de las zonas del país lo que se llega a tener. Y estos datos es importante tenerlos para esos amigos que están ya comercializando carne, para entender un poco cómo se va moviendo ese mercado, ir aportando productos cárnicos que más se consumen en esa región, ¿no? Sabemos, platicaste la carne de bovino, la carne de res,
se consume muchísimo aquí en el área metropolitana de Monterrey. Sí, efectivamente, pues son cuestiones culturales, cuestiones regionales, de disponibilidad, pues la gran cantidad de carnicerías que se encuentran a este lado. Entonces, pues son cosas muy importantes que se llegan a hacer. Pero pues uno de los objetivos de USMEF es también pues verificar otras opciones, ¿no? De repente, recuerdo mucho, hace algunos meses estaba en Ensenada, que es un destino gastronómico de vinos y de cerveza artesanal tremendo acá en México. Y estábamos así dando una capacitación. Ya había aproximadamente unas 60 personas en la capacitación y eran unos 30 restaurantes. Y dices, oye, ¿quién de ustedes no tiene arrachera en su menú? Y solamente 2 de los 30 restaurantes levantaron la mano. Entonces, pues son el tipo de cosas que dices, oye, sí, el consumo de carne, sí, la arrachera es muy importante, el Nueva York, el ribeye, el tibón, etcétera, pero pues también qué más le podemos dar al consumidor. Entonces, pues una de las funciones de USMEF es ver qué podemos hacer adicional para el cliente, ¿no? Aquí, uno de los ejemplos que estamos haciendo mucho en la parte de retail y en la parte de trade y food service es pues poner un poco más del cerdo a la parrilla, ¿no? El cerdo al asador. Por ejemplo, pues cuando vas así a una carne asada y vas a hacer algo de cerdo, pues ¿qué haces, no? Pues costillas, ¿no? Haces costillas back ribs, haces costillas, las baby back es prácticamente lo mismo. También haces spare ribs, haces San Luis. Entonces, pues aquí las cuestiones es que pues intentamos hacer diferentes cosas, ¿no? Cosas diferentes de lo que se puede estar consumiendo prácticamente siempre. Y va mucho en la mano de lo que comentaba de optimizar el valor de la carcasa de cerdo. ¿Qué se puede hacer? O sea, puedes hacer un lomo de cerdo. Pero si te dicen de repente que, oye, una chuleta de cerdo, dices, oye, pues una chuleta de cerdo, pues generalmente pues en la comida, en mi casa. Pero ¿qué pasa si le haces un diferente corte y dices, oye, esto no es una chuleta de cerdo, esto es un tomahawk de cerdo, o este es un cowboy de cerdo? Entonces eso ya está muy interesante. Un tibón de cerdo, un New York de cerdo, entonces pues ya cambias como que la perspectiva del consumidor a irse también más por ese lado. ¿Qué podemos hacer también? Podemos hacer como un Boston Butt Steak de la parte del Boston del cerdo. Hace poco vi un video que lo estaban haciendo con romero, con mantequilla, y tú lo ves y se ve espectacular. Entonces, pues es parte de lo que nosotros también queremos hacer de variación. Y digo, hablando un poco nuevamente del lomo, USMEF el año pasado fue el año del pork loin, por así decirlo. Prácticamente, hablando personalmente de trade, más del 50% de mis actividades estaban relacionadas con el lomo de cerdo. Entonces, pues fue algo que lo impulsamos mucho porque queremos darle esta versatilidad y esta diferenciación a ese tipo de cortes. Tuve la oportunidad el año pasado de estar en Minnesota, en Minneapolis. Fuimos a un restaurante y, por ejemplo, traían un lomo de cerdo que estaba añejado en seco, ¿no? Generalmente, pues los cortes de res son los que se añejan, y acá fueron de que, oye, pues le voy a apostar a este lomo de cerdo, que pues aparte de que es más económico, pues el rendimiento puede llegar a ser mejor y demás. Entonces, pues las personas que vieron eso en el menú, pues les llamó la atención, ¿no? Entonces, pues lo pidieron, y pues es el tipo de cosas que nosotros queremos hacer de este lado, ¿no? También pues llegar a tener una cuestión más innovadora, ver cosas diferentes y no estarnos quedando con lo de siempre. Entonces es algo muy importante para la industria. Abrir el abanico. Abrir el abanico. Tal cual. Que la gente no se quede estancada, o que la industria no se quede estancada en un solo corte, en darle alternativas, y eso les ayuda mucho a tener también más productos en su anaquel, que a la vez, entre más opciones, el cliente está más contento, ¿no? Sí, efectivamente, es abrir el abanico. Al final de cuentas, cuando tienes la carcasa del cerdo, de la res, del cordero, tienes que vender todo, ¿verdad? No puedes desperdiciar nada. México es un gran mercado también para todos los que es los variety meats de cerdo, para las carnitas y demás. Es un gran mercado para el menudo de la res, cachete, lengua, labio, todo lo que es las mollejas, etcétera. Entonces, pues es algo que también se interesa mucho los productores americanos para venir a poner directamente de este lado, ¿no? Pues te agradecemos mucho, Rigo, por estar el día de hoy con nosotros. La verdad es que esos datos son bien importantes porque a lo mejor el otro año venimos y platicamos un poco de los datos actuales del siguiente año. Te agradecemos mucho lo que estás haciendo con USMEF y esta colaboración que estamos teniendo para seguir educando al consumidor, el consumidor regio, el consumidor mexicano. Y bueno, le agradecemos mucho por el apoyo. No, perfecto. Cualquier cosa, pues aquí estoy a la orden.
un placer estar hablando con ustedes y pues vamos a seguirnos viendo, impartiendo todos estos temas que ya estamos haciendo la lista para ir bajando cada vez más la información al consumidor final, ir educándonos juntos y salir adelante, ¿no? Y pues invitarlos, este contenido pues también lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes, en Instagram de USMEF-México, que es USMEF, United States Meat Export Federation, y pues para que nos sigan y sigan aprendiendo. Hay muchas recetas, hay mucho contenido educativo que también subimos de aquel lado, muchas fotos de producto y demás, entonces pues vamos adelante. Gracias. Muchas gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Si tienen alguna recomendación, algún tema, que es también importante, porque estos episodios, estos podcasts, se hacen con sus preguntas, se hacen con sus comentarios. No duden en mandarnos algún correo en info@meatspad.com, seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbanse al canal y bueno, estén pendientes con los nuevos videos, con el nuevo contenido que les estaremos dando este año 2024. Les agradecemos mucho. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.